asunto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. El exfutbolista brasileño Dani Alves fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en España en el caso de violación. Este dictamen llega como resultado de su apelación y más de un año después de ser condenado a 4 años y medio de prisión en primera instancia. Según el nuevo fallo, no fueron halladas pruebas de la agresión sexual y el testimonio de la denunciante no fue confiable. Vamos a abrir el debate en Ángulo sobre el principio jurídico penal que podría haber evitado que Alves cumpliera esta condena de 4 años y medio. La presunción de inocencia, que se convierte también ahora en un debate político que enfrenta a la vicepresidenta del gobierno español y a los magistrados en España. Bienvenidos. Un tribunal de apelaciones español anuló la condena de 4 años y 6 meses de cárcel por violación al exfutbolista brasileño Dani Alves. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó el viernes que los 4 jueces del Tribunal de Apelaciones decidieron por unanimidad dar la razón al exfutbolista y anular la sentencia condenatoria por encontrar vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias. El Tribunal de Apelaciones habla también de insuficiencias probatorias en la sentencia y describe el testimonio de la denunciante como no fiable. Por eso los jueces absolvieron al exjugador del Barça de 41 años, que ya estaba en libertad condicional a la espera de la resolución del recurso, y anularon las medidas cautelares. Los hechos ocurrieron en los baños de una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre de 2022, cuando Alves pasaba unos días en la ciudad tras regresar del Mundial de Qatar y antes de regresar a México para reincorporarse al equipo de los Pumas. Alves ingresó en prisión preventiva en enero de 2023, poco después de los hechos, y fue finalmente condenado el 22 de febrero de 2024. En marzo de 2024 salió en libertad condicional tras 14 meses, a cambio del pago de una fianza de 1 millón de euros. Pues al final yo siento que no es que te haga, es quien te lo haga. La justicia va a actuar por así decirlo, dependiendo quién te lo haga. No es lo mismo que te lo haga un futbolista que una persona que vive en la calle. Creo que se actúa de totalmente diferente. Debemos confiar siempre en la ley, en los jueces. Entonces, independientemente de lo que pensemos, y nuestro grado de conocimiento de los hechos va a ser siempre limitado. Entonces yo, como cualquier otro evento, confiaría en lo que dice la ley. Si entienden que no ha sido culpable, estará basado, espero y deseo, en criterios absolutamente objetivos como para el resto de delitos y de cosas que ocurran en el mundo. Ahora también se dice mucho de que tenemos que denunciar, no tanto por redes, sino que ir y denunciar a la comisaría lo que sea, pero se ha demostrado que si vas no se te hace caso y que no tienes voz realmente. Entonces, sabiendo que cualquiera queda libre de haber violado o haber hecho cualquier cosa mala, pues se te quitan las ganas de ir a denunciar y sobre todo te sientes insegura. La clienta está pues muy decepcionada, triste y de alguna manera ha sentido como si volviera al cuarto de baño donde se produjeron los hechos. Supone un retroceso tanto a nivel jurídico como social en la lucha contra las violencias sexuales y de alguna manera puede ser o creo que puede provocar un desincentivar a las mujeres a que denuncien las agresiones sexuales que sufren. Me parece que al final es representativo de cómo funciona la justicia hoy en día y bueno, es negativo para todas las mujeres sobre todo y para la sociedad en general. No sé si hay cultura de la violación, lo que sí que nos queda claro que actualmente las personas ricas tienen mucho poder en estas cosas y pueden librarse fácilmente de cualquier violación o de cualquier cosa fuera de la ley. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo en España. Le voy a dar la bienvenida a Carlos Lacassi, abogado penalista. Abogado Lacassi, un gusto tenerlo en el canal de las Américas NTN 24. Bienvenido. Un placer, muchas gracias Ruth y a todos los televidentes. Gracias. También en España voy a darle la bienvenida a Malena Contestí. Ella es jurista, analista política. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida al programa Ángulo. Muchísimas gracias a vosotros. Y también en España le voy a dar la bienvenida a Álvaro Farrás. Él es analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Buenos días, Ruth. Muchas gracias. Gracias a los tres por participar. Voy a tomar la primera intervención de cada uno de ustedes sobre lo que ha sucedido en España antes de pasar a todo el contexto político que se ha dado también con esta noticia de la absolución de Dani Alves. Se ha escuchado que este caso no termina aquí. ¿Cómo lo podemos empezar explicando? Abogado Lacasi, empiezo con usted, luego le voy a dar la palabra a Malena Contestí y termino con Álvaro. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? ¿Cuál es este principio que evita que cumpla con este primer fallo de los 4 años que se había conocido para el futbolista brasileño Dani Alves? Muy bien, Ruth. Lo primero que yo tengo que expresar es el respeto que siempre me merece cualquier resolución judicial. En principio, lo que hemos asistido es a una resolución mediante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es decir, del jerárquico del que venía la sentencia de primera instancia, que revoca la sentencia que a su vez la Audiencia Nacional de Barcelona ya había dictado. Y esto, más allá de valoraciones más o menos encendidas, que yo puedo entender de parte de la sociedad, de un lado y de otro, merece un respeto por el hecho de que quien dicta estas resoluciones, insisto, pues son miembros, en este caso de un tribunal, en este caso de 4 magistrados, 3 magistradas y un magistrado, que son independientes y que forman parte del Poder Judicial como órgano también independiente. Dicho esto, entrando un poco ya en esta primera aproximación al fondo de la cuestión y de por qué han revocado esta sentencia, pues es porque los magistrados de segunda instancia han previsto y han dictado una sentencia que acoge la presunción de inocencia, en este caso, de quien ya estaba condenado en primera instancia, el jugador de fútbol Dani Alves. ¿Por qué acoge los requisitos, vamos a decir así, de presunción de inocencia? Hay que recordar primero que la presunción de inocencia, como figura jurídica, es un derecho que está formulado en la Constitución española y que implica que toda persona contra la que se haya dirigido cualquier proceso y pase a estar investigado, procesado o acusado, pues tiene que tener esta presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario mediante una sentencia judicial firme. Sentencia judicial firme, y esto es lo segundo que quiero expresar, Ruth, para todos los televidentes y espectadores, que no se ha producido todavía. Recordemos que esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no es firme, todavía cabe recurso al Tribunal Supremo y será el alto tribunal quien tenga que determinar finalmente la última palabra en cuanto a la absolución o en cuanto a la condena del jugador. Lo que el Tribunal Superior de Justicia ha determinado es que efectivamente había una contradicción entre lo que declaró la víctima con los hechos probados por otros, digamos, hechos que a su vez eran del acervo probatorio. Es decir, todos aquellos elementos que no eran de la propia declaración de la víctima, pero sí que formaban parte del acervo probatorio, como las pruebas documentales, las periciales, y estos hechos parece que contradecían o al menos caían en algunas contradicciones con lo declarado por la víctima y por tanto no son suficientes para quebrantar el derecho constitucional que hemos dicho de presunción de inocencia. Esto es lo que de momento podemos decir en esta primera aproximación. Gracias por esta primera aproximación. Quiero saber similitudes, concordancias, discrepancias por parte de Malena Contestí con respecto a esto de la presunción de inocencia, de todo lo que aquí se ha dicho y que tiene que ver con la absolución del exfutbolista Dani Alves. Adelante. Sí, yo para no repetirme, por añadidura, explicaré un par de cosas. Sí, aquí se ha tildado de machista esta sentencia y es verdad que hay matices en los que podríamos hablar para poder
hablar de la demostración, de las pruebas que una víctima tiene que aportar, víctima o denunciante en este caso, porque al final, bueno, pues Dani Alves ha sido absuelto. Que sea absuelto no significa que no se hayan cometido una serie de hechos de los que puedan ser creíbles. Es decir, no es lo mismo la credibilidad que la fiabilidad. Vamos por partes. Primero de todo, me gustaría añadir que una de las juezas que componía este tribunal superior eran 3 mujeres y un hombre, y una de ellas es particularmente feminista, es experta en igualdad, es activista en todo este tipo de asuntos y además estuvo muy de lleno metida y opinó en contra de La Manada. Es decir, el caso que hubo de La Manada pues era una de las juezas que tuvo más activismo en todo esto, ¿no? Entonces, tildar de machista a este conjunto de jueces independientes que han decidido esta nueva sentencia, esta nueva resolución, pues claro, me parece muy arriesgado, ¿no? Además de ir contra el Poder Judicial. ¿Qué ha pasado en este caso? Bien, cosas que tienen en común esta sentencia y la anterior, la revocada. Es verdad que señalaban un momento anterior y posterior a la entrada en el lavabo. Y esto es importante porque resulta que en esta sentencia actual, que revoca la anterior, sí que ha diferenciado lo que es la fiabilidad de la credibilidad. Es decir, consideran que la víctima es creíble, pero que no es fiable desde el punto de vista objetivo jurídico. ¿Por qué? Como bien ha dicho el compañero anteriormente, hay una serie de elementos que se contradicen principalmente con la prueba, pruebas científicas respecto de una serie de hechos que sucedieron, que aquí para no extenderme pues no los explicaré, pero Dani Alves dijo que sucedieron unas cosas, ella dijo que sucedieron unas cosas, se contradijo ella misma y al ir a comprobar huellas dactilares y huellas, en este caso de semen en la persona, en este caso concretamente en la boca de la persona, sí que se contradecía con lo que dijo la víctima. Con lo cual se ha encontrado que estos jueces han tenido que arrojar una nueva sentencia en base a esos hechos objetivos. Si eso no se hubiera contradecido, probablemente Dani Alves a día de hoy seguiría condenado, ¿no? Se hubiera conformado como tal. Pero esas imprecisiones, esas inconsistencias, pues evidentemente en base a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental que está en nuestra Constitución, que forma parte de la tutela judicial efectiva, pues los jueces han tenido que absolverle. Pero aquí hay un tema que, esto es desde el punto de vista jurídico. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos criticar y que quizás el Tribunal Supremo sí que pueda entrar? Porque no olvidemos que esto tiene lugar a recurso y por lo tanto, y la víctima o la denunciante en este caso ya ha dicho que va a ir al Tribunal Supremo. No sería la primera vez que el Tribunal Supremo habla de rehacer la primera instancia, con lo cual no es imposible que vuelva a ser condenado, ¿no? Tal como fue. No lo sabemos todavía, tenemos que esperar, pero es verdad que hay ciertos puntos que pueden ser dudosos, no en la apreciación de la prueba, porque es cierto que jurídicamente es correcto y además la primera sentencia, cuando la leemos, nos damos cuenta que está apreciando. El mismo juez tuvo contradicciones, porque en un momento determinado aprecia una prueba en 2 momentos distintos. Es decir, cuando tú lo lees te das cuenta que no puedes condenar a una persona en base a cómo está redactado y en base al testimonio de esas contradicciones. Con lo cual, tildarlo de machista es jurídicamente incorrecto y nosotros en un Estado de Derecho no podemos condenar a una persona cuando hay ese tipo de contradicciones. Es importante saberlo. Ahora, que es cierto que la víctima es creíble porque esos hechos que suceden en la intimidad, que no sabemos exactamente qué ha pasado y que lo que está experimentando la víctima, lo que está contando, pues tiene que tener un punto de credibilidad. Sí, pero la fiabilidad, ¿dónde ponemos esa línea, ¿no? ¿Dónde debemos apreciarla, ¿no? Entonces ahí está un poco la discusión por la que políticamente, me imagino que luego debatiremos sobre ello, pues ha salido a la luz, ¿no? ¿Dónde está esa fiabilidad? Justamente sobre eso, y quiero antes de empezar con esa parte de la discusión, Álvaro Farrás, preguntarle, ¿afecta este veredicto al proceso judicial, a la percepción de justicia
en casos de acusaciones de este tipo. ¿Cómo lo ve usted, particularmente ajustándonos a lo que ha sido resuelto con el caso del exfutbolista brasileño? Ya lo escuchábamos al abogado Lacasi, poniendo ante todo la confianza en lo que ha sido pues fallado en esta segunda parte. Adelante. Sí, pues, o sea, por supuesto, este tipo de casos mediáticos tienen bastante influencia en cómo ve la sociedad la justicia, pero más que el propio veredicto en sí mismo, que una persona que no es jurista no tiene por qué leerse, sí que afecta gravemente pues, las declaraciones de políticos que después veremos, etc. Y yo creo que en este caso los juristas, los jueces, abogados, incluso tertulianos en programas, tienen que hacer una cierta labor divulgativa o explicativa sobre esto. Para empezar, yo he escuchado distintos políticos decir que, claro, que es que como los delitos sexuales se cometen en el ámbito privado, eso no puede probarse y, por lo tanto, no hay que ir a denunciar. Yo creo que eso es muy peligroso decirlo porque, para empezar, no es verdad. Desde los años 90, la doctrina del Tribunal Supremo permite que se condene por un delito sexual únicamente con la declaración de parte, siempre que cumpla unos requisitos que, en este caso, el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, considera que no se han cumplido. Pero sí que se puede condenar a alguien solo con la declaración de parte, con una serie de requisitos. Y después, la presunción de inocencia es un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho y no está, nada está por encima, ninguna declaración está por encima de eso. Dani Alves ha sido inocente siempre. No ha sido culpable cuando le condenaron en primera instancia porque no era firme. No es que sea inocente ahora porque le han absuelto, siempre ha sido inocente. La presunción de inocencia al final es una especie de contrato social que tenemos en Occidente, que entre las sociedades modernas y democráticas acordamos que es mejor que haya un posible culpable libre a un solo inocente en la cárcel. Y así es como han funcionado nuestras sociedades durante siglos, y esa garantía procesal nos protege a todos los inocentes. Es verdad que algún culpable puede beneficiarse de este hecho, pero en mi opinión, y creo que la historia lo respalda, es mejor que sea así, es mejor que tengamos un proceso penal garantista. Y hay que explicarles, sobre todo a las mujeres jóvenes que pueden ser víctimas o que pueden haber sido víctimas de esos delitos, que la justicia funciona, que merece la pena denunciar y que están seguras en nuestro proceso judicial. Que denunciar no garantiza una condena en ningún delito, pero desde luego es mejor intentar hacer justicia y el proceso suele funcionar. La pregunta que va dirigida, la siguiente, a los dos, tanto a Malena como a Carlos. ¿Cuánto influyó que haya sido un proceso muy mediático? No solo en la sentencia, por supuesto, ustedes ya lo han explicado bien, apegados a todo lo que se dio, al testimonio quizás no confiable, a la presunción de inocencia, pero en este tipo de casos en España, cuando hay una situación tan mediática como la que se vivió con Dani Alves. Empiezo con Malena y luego le doy la palabra a Carlos. Sí, desde luego que influye, porque yo creo que es un error, pero bueno, es parte también de poco de la evolución de la propia jurisprudencia posteriori, ¿no? para todo lo que vaya sucediendo. Pero es verdad que cuando los políticos, en este caso, por ejemplo, la señora Montero, que han dado a hablar de la presunción de inocencia, al principio del programa decíais que ahora había una discusión política con la presunción de inocencia, y la verdad es que no, en España no hay ninguna. Lo que pasa es que esta señora ha hecho unas declaraciones totalmente incorrectas, ella lo sabe, yo creo que su propio partido también lo sabe, y simplemente para poder hacer creer a la gente pues que los jueces son de derechas o que los jueces pueden emitir una serie de valoraciones que no deberán estar conforme a derecho. Y eso no es así, o que son machistas, ¿no? Como han dicho algunas personas. Esta persona en concreto, que no su partido, aunque yo creo que su partido tampoco ha salido a decir nada hasta la hora de hoy, pero es un gran error, porque evidentemente tenemos una influencia política en la que después la gente no sabe qué pensar. Y eso es un problema, porque si tú no eres jurista y no tienes unos conocimientos al menos básicos y no te lees una sentencia y no sabes lo que son los elementos objetivos para una condena, para una apreciación de prueba, pues es complicado, porque es un caso, y así como hay otros,
pues es delicado y es muy limítrofe a ver a quién le puedes explicar lo que es la fiabilidad, la credibilidad, si eso se debe diferenciar o no, cuáles son los elementos objetivos, como digo, qué pasa con el consentimiento, que eso es otro tema muy interesante aquí en España, que ahí sí que ha habido en parte ciertos avances. Pero claro, la gente después no sabe qué pensar y al principio del programa poníais que, bueno, ya se sabe, aquí depende de quién sea. Bueno, cuidado, porque recordemos que Dani Alves ha estado 14 meses hasta salir en libertad condicional. Es decir, según quien sea, este señor no hubiera estado en esta situación porque otros no lo han estado en casos similares o incluso más graves. Entonces, no, yo creo que la justicia ha funcionado, se ha hecho una interpretación de una serie de elementos que después, en otra instancia, pues se ha visto, ¿no? En este caso, en un tribunal superior, pues se ha visto que no estaban apreciados correctamente, pero la justicia sí funciona. Otra cosa es que después entremos en que en otras circunstancias podría ser difícil, sobre todo antes de la última regulación que tuvimos, el tema del consentimiento. Pero vamos, en este momento no hay mayor problema y las mujeres deben ir a denunciar, por supuesto que sí, y es verdad que hay casos en que es difícil, pero deben ir a denunciar y la justicia generalmente funciona y cada vez la gente está más instruida en estos casos de violencia sexual, con lo cual no vayamos atrás y esto no es un caso de ir hacia atrás, sino de que ha habido pues una apreciación errónea y por lo tanto ahora veremos el Tribunal Supremo lo que estima, porque todavía no está cerrado, repito. Políticamente, que es la pregunta que concretabas, es muy peligroso lanzar ese tipo de mensajes, porque las personas de a pie, repito, los ciudadanos, después no saben qué pensar y entramos en la trinchera ideológica, unos contra otros. Y esto es mucho más técnico que unos contra otros. Y de esa trinchera ideológica vamos a hablar en el siguiente bloque. Antes de irme a la pausa comercial, Carlos Lacasi, ¿alguna acotación sobre lo que tiene que ver con lo mediático que ha sido el tema de Dani Alves? Sí, Ruth, pues a mi modo de ver, en realidad que un acontecimiento, una causa que se esté investigando sea mediática, necesariamente no tiene por qué influir, y si me apura yo diría que no influye en lo que es la independencia del juzgador. Fíjese, Ruth, hemos tenido un acontecimiento reciente, cuál ha sido el proceso por el caso Rubiales, ¿verdad? Ha sido también muy mediático aquí en España y el de Alves, pues estamos muy a la par en cuanto a la expectación e incluso expectativas creadas y generadas pues por el periodismo, pero el periodismo hace su función, que es correcta también, que es informar. Que un tema sea mediático no tiene por qué ser negativo per se. Lo que debería, o lo que podría ser, mejor dicho, muy negativo, es que por ser mediático quebrantara la independencia del juzgador. En este caso, Ruth, como en tantos otros, en la gran mayoría, en la inmensa mayoría, ya le digo y le aseguro y conozco de buena tinta que los juzgadores no se dejan quebrantar por la presión mediática. Otra cosa diferente es, como sí apunta mi compañera Malena hoy de tertulia, el poder político. Aquí cuidado, porque no es que quiebre la presión política al juzgador tampoco. No le deja margen para ello, pero sí lo intenta. Y lo intenta, Ruth, porque desde, ya lo estamos viendo, el poder legislativo, incluso el ejecutivo, intentan contaminar la independencia del Poder Judicial en España. Pasa también en otros países, pero estamos centrándonos en el nuestro aquí ahora en España. Con acontecimientos como el que estaba juzgándose, en principio podría ser mediático y nada más. Pero el problema está cuando el poder político, cuando desde el legislativo y el ejecutivo se intentan pues presionar también al poder político o incluso al poder judicial, perdón, o incluso cuando ya hay una resolución, cuando se ha dictado una sentencia. Si esa sentencia no es del agrado de ciertos grupos de poder político, se critica. Y eso es lo que yo decía al principio, que no se debe permitir. Igual que no se debe permitir que otro poder tenga injerencias sobre el otro poder.
Y vamos luego de la pausa a ahondar sobre esto, también a hablar sobre cuáles son las implicaciones ahora para Dani Alves tras ser absuelto en este tipo de cargos. Antes vamos a citar también lo que ha sucedido en las últimas horas, información después de ser absuelto en el caso de abuso sexual. Se ha anunciado que Dani Alves, el exfutbolista, va a ser padre. Ha sido la modelo Joana Sanz, la esposa del exdefensor, ha confirmado la noticia mediante una publicación que ha hecho en redes sociales. Con este mensaje nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más de Ángulo. Tuve que lidiar desde los 22 años con preguntas de ¿para cuándo el bebé? ¿Qué presión social tan aterradora? Nunca tuve instinto maternal, ese deseo de tener hijos o de que me guste cargar el bebé de alguien. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En España crece la crítica al gobierno de Pedro Sánchez. Ya lo hablábamos un poco en el primer bloque por el ataque a la justicia por parte de la vicepresidente María Jesús Montero del Partido Socialista. Ella ha calificado de vergonzosa la decisión del Tribunal Superior de Cataluña de absolver al exfutbolista Dani Alves procesado por agresión sexual. Este mediodía, el Consejo General del Poder Judicial ha emitido una declaración institucional que fue aprobada por unanimidad para respaldar el fallo de los magistrados en apego al debido proceso y a la presunción de inocencia como derechos fundamentales. Sin mencionar directamente a Montero, el Poder Judicial ha pedido a los políticos responsabilidad cuando discrepen en una decisión judicial. Justamente también horas pasadas las asociaciones de jueces y fiscales de España mediante un comunicado rechazaron la arremetida de la vicepresidente, le exigieron respeto a la independencia judicial, respeto a la presunción de inocencia como principio fundamental de la democracia. Estas fueron las palabras de la polémica de la señora Montero. Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves. Qué vergüenza. Que después de todo lo que nosotras hemos recorrido para luchar contra la violencia de género, que es la expresión máxima de lo que significa la falta de igualdad entre hombres y mujeres, qué vergüenza después de todo lo que ha hecho el Partido Socialista en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por eso también desde aquí queremos decirle a esta mujer que estamos contigo. Malena Contestí, jurista y analista política, me acompaña el día de hoy. Bueno, cuando las llamas de la polémica no se habían apagado aún por estas declaraciones que ya lo comentábamos en el primer bloque de la vicepresidente primera, María Jesús Montero, en contra de esta presunción de inocencia, ya salen otras tiendas políticas, otros políticos también a dar su versión sobre esta sentencia. ¿Cuánto debe insistir aquí, por ejemplo, el hecho de la institucionalidad, la justicia en este caso, en no ser muy ligeros en dar este tipo de comentarios, más aún cuando se trata de un representante del gobierno español? Sí, efectivamente. Es decir, aquí lo que estamos viendo es una flagrante transgresión de la separación de poderes. No se materializa porque evidentemente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no está entrando de facto contra el Poder Judicial, pero sí que hay una serie de declaraciones, como ya han intentado en otros casos, porque aquí en España estamos en una especie de crisis en la que, como apuntaba el compañero anteriormente, se intenta atacar cuando no te gustan los fallos, no van a favor de tu ideología. Pues desde la política se ataca al sistema judicial. Y yo creo que es un problema, porque la separación de poderes es una garantía fundamental de nuestra democracia, del Estado de Derecho, y por lo tanto, insisto, además de interferir en esto, la idea que después tienen los ciudadanos de lo que realmente está sucediendo, pues hombre, una cosa es hacer una crítica o hablar de alguna cosa de forma técnica, como puede ser justo en el caso que nos ocupa, que eso está muy bien, incluso un político pudiera hacer alguna apreciación técnica del asunto, pero este tipo de lanzamientos ideológicos de trinchera, como hemos dicho antes, como comentaba,
pues son muy peligrosos. Son peligrosos porque hacen que la gente se separe, se enfrente ideológicamente. Y ha hablado ella muchas veces del PSOE, porque lo que nosotros hemos hecho por las mujeres y el PSOE, y estamos contigo. Bueno, ¿qué pasa con el Poder Judicial? Como decía anteriormente, una de las juezas, y probablemente también las otras, pero esta concretamente, que ha emitido este nuevo fallo, pues es una perfecta activista en el derecho de las mujeres, en el tema de agresiones sexuales y además en comisiones de igualdad. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Hay que tener mucho cuidado con estas declaraciones. Las 4 asociaciones que han salido de jueces, y es normal que se hayan lanzado contra la vicepresidenta porque hay una responsabilidad política que está transgrediendo esta separación de poderes. Y es peligroso, yo creo que es peligroso. Y dentro de esta peligrosidad, voy a coger el criterio de Álvaro Farrás. También, Álvaro, de parte de la oposición han llovido estas críticas al gobierno español por las palabras de la vicepresidente atacando a la justicia. El jefe del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que Montero no es digna de ser la número 2 de ningún gobierno en Europa. Ha señalado a Pedro Sánchez de una campaña contra la justicia. Dirigentes opositores están exigiendo incluso una renuncia. Vamos a escuchar lo que se ha dicho en las últimas horas de parte de la oposición y regresamos para comentarlo. La vicepresidenta del gobierno debería de haber dimitido o debería de haber sido cesada. Si no se hace, si no se practica el cese, queda claro que ha sido una instrucción del propio presidente para lanzar un nuevo ataque a la justicia. Algunos dirán que el panorama es desalentador. Sin embargo, la mayoría social del país no está indefensa ante lo que sucede. Pueden contar con la primera fuerza política de este país porque es la alternativa de Estado que el Estado necesita. Álvaro, ¿qué decir de esta campaña de deslegitimar a la justicia española que dice la oposición, que acusa al gobierno de Pedro Sánchez? Sí, pues bueno, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que no es legítima la vicepresidenta Montero de estar en el gobierno. Yo creo que cualquiera que haya escuchado estas declaraciones, ya sea desde Colombia o desde España, puede ver que no son propias de una vicepresidenta o de un ministro, ni del gobierno de España, ni de ningún otro gobierno europeo, occidental, democrático. De hecho, además del mensaje peligroso que se manda a la sociedad de deslegitimación de la justicia, también hay una deslegitimación de España como país hacia el exterior, porque al final si el propio gobierno del país critica en numerosas ocasiones, porque esta no es la primera, al sistema judicial, pues qué mensaje manda hacia afuera. Y además el Poder Judicial, precisamente por la separación de poderes, no tiene las herramientas para defenderse de esas declaraciones, ni las debe tener, porque ni el Poder Legislativo y Ejecutivo deben estar constantemente valorando y criticando desde un punto de vista político las sentencias que emite el Poder Judicial, ni el Poder Judicial debería, que no lo hace, estar criticando la labor legislativa o la labor ejecutiva del Ejecutivo. Además, como digo, la separación de poderes es igual que la presunción de inocencia, son un pilar fundamental de la democracia. Y el gobierno ataca las resoluciones judiciales, igual que también lo hace la oposición en menor medida, cuando no le interesan. Entonces, evidentemente yo creo que esos ataques que se llevan produciendo varios años contra el Poder Judicial no son esporádicos ni son espontáneos. Es una acción dirigida a deslegitimar la acción judicial, porque lo hemos visto con otros casos que afectan a familiares del presidente del gobierno, otros casos que afectan a dirigentes del partido que gobierna, y efectivamente yo creo que van dirigidos a minar la credibilidad del sistema judicial para después deslegitimar las sentencias que les afectan a ellos directamente. Muy brevemente, Carlos, hablando de credibilidad que ha mencionado Álvaro, antes de irnos a la pausa comercial, la credibilidad en la justicia en España, que quizás dista mucho, y esto explicarlo para el contexto de América Latina, con algunos países nuestros, de nuestra región en América Latina, donde no hay una evidente separación de poderes. ¿Qué podemos decir en el lado de España, por ejemplo? Muy brevemente, Carlos. Bueno, lo que podemos decir es que España es una democracia consolidada y dentro de la cual, como bien decía mis compañeros,
existe esta separación de poderes como uno de los pilares fundamentales en el que se asienta esta democracia. Tener una justicia independiente significa precisamente, Ruth, el no doblegarse a ninguna injerencia política externa y por la cual el juzgador en España sentencia y hace ejecutar lo sentenciado con plena independencia y únicamente sometido al imperio de la ley, porque nadie puede estar por encima de la ley. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial en Ángulo. Enseguida volvemos ya con las conclusiones del programa y también a saber si existen posibilidades de apelación por parte de la acusación o del Ministerio Público. Estamos hablando del caso de Dani Alves, exfutbolista brasileño. La situación que tenía pues, fue absuelto según un segundo fallo de la justicia en Cataluña. Volvemos luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El caso del exfutbolista Dani Alves aún no ha terminado a pesar de haber sido absuelto. Así lo he leído en una entrevista al defensor del pueblo español. Ha declarado que es imprescindible escuchar, lo ha dicho siempre, la voz de la mujer. En caso de Dani Alves, que fue señalado de violar a una joven en una discoteca en Barcelona en diciembre del 2022. Tras la absolución del pasado 28 de marzo, al futbolista se le han regresado ya sus pasaportes, el brasileño y español, por lo que ahora nada impide que abandone España. Carlos Lacasi, abogado penalista, ¿cuáles son las implicaciones legales a partir de ahora para Dani Alves tras recibir o ser absuelto de este tipo de cargos? Bien, lo primero que hay que explicar es que esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aún no es firme. Cabe, como ya hemos avanzado, recurso ante el Alto Tribunal. En última instancia es el Tribunal Supremo Español. Y las partes, tanto la acusación como la defensa, tienen ese derecho a poder recurrir ante el Tribunal Supremo. Y ya, por lo que han avanzado, parece que así va a hacer. Por otro lado, Dani Alves, el jugador de fútbol, efectivamente, hasta que no haya una posible sentencia del Tribunal Supremo, si finalmente decidieran recurrir, pues con la absolución que ha llegado de esta segunda sentencia, pues tiene todos los derechos que cualquier ciudadano libre puede tener. Capacidad de ambulatoria y libertad total. Por otro lado, hay otra consecuencia que no hay que obviar, y es que el jugador Dani Alves, en el caso de que finalmente, si se recurriera, el Tribunal Supremo también confirmara esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es decir, confirmara la absolución, podría y tiene derecho, según lo preceptuado en la legislación española, a solicitar una reclamación patrimonial al Estado por el tiempo que ha estado en esa prisión provisional, de esos 400 y pico días que estuvo en el centro penitenciario. Esto es así porque el propio artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que tienen derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, pues sean absueltos por inexistencia del hecho imputado. Por tanto, eso quedará para ver la resolución que el Tribunal Supremo finalmente dicte. Por otro lado, el Tribunal Supremo también podría revocar esta sentencia de segunda instancia y condenar, en ese caso, al jugador, y por tanto, pues bueno, tendría que ver a qué pena le condenaría y descontando de la pena que ya hubiera estado en esa prisión provisional en espera de la condena. Estas son las implicaciones que de momento podemos explicar, Ruth. Un saludo. Gracias, Carlos. A manera de conclusión, Malena, preguntar, ¿tiene algún tipo de efecto o puede tener efectos esta absolución de Dani Alves en otros casos similares, por ejemplo, de figuras públicas que se han presentado en España? A ver, yo creo que realmente las decisiones que toman los jueces en este país
yo creo que son mayormente independientes. Luego por eso existen los recursos y por eso tenemos todo ese derecho a esa asistencia jurídica y judicial, ¿no? Pero yo creo que los jueces intentan hacer su trabajo conforme a ley y esa es la obligación que tienen. Por lo tanto, que haya habido una absolución no significa que sirva para otras personas con casos similares. Otra cosa es que se dieran exactamente las mismas circunstancias, jurídicamente hablando, técnicamente hablando, que se han dado en este caso, que la línea, como decíamos anteriormente, es muy fina y yo no veo claro lo que va a decidir el Tribunal Supremo. La verdad es que no lo veo claro porque, repito, el testimonio y las cosas que parece ser que han podido suceder son creíbles. Otra cosa es que desde un punto de vista probatorio esa serie de contradicciones pues no eran fiables, no arrojaban un resultado que pudiera condenarse a una persona por ello atendiendo a la presunción de inocencia. Veremos el Tribunal Supremo en este caso, qué interpretación hace en este caso entre la fiabilidad y la credibilidad. Es el punto que nos queda por descubrir. Por lo tanto, por ahora, sí, Dani Alves va a tener los mismos derechos que una persona libre porque efectivamente lo es. Y si después es condenado, pues evidentemente sentará un criterio muy importante que será la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y entonces ya ante un caso similar en el que estemos dilucidando entre credibilidad y fiabilidad, entonces sí que va a repercutir. Por supuesto, como toda jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es importantísimo. Otra cosa es que la decisión actual influya. No influye. Hay que mirar caso por caso y eso es lo que hacen los jueces o lo que esperamos todos y lo que suele suceder en el 99,9% de los casos, conforme a ley. Gracias, Malena. Álvaro Farrás, muy brevemente su conclusión también sobre este caso y con usted cierro el bloque. Pues bueno, solo simplemente nada que añadir en la parte penal, solo lanzar un mensaje de que la justicia funciona en España, de que España es un país seguro para las mujeres, que de hecho es de los países con menos delitos sexuales de toda la Unión Europea. Es un país donde las mujeres pueden caminar tranquilas por la calle, donde los hombres en su gran mayoría respetan a las mujeres. Y decir que esto es el día a día de la vida judicial. A veces las sentencias se revocan en segunda instancia, a veces no. Veremos qué pasa en el Tribunal Supremo, pero independientemente de lo que pase, pues bueno, España es un país seguro y merece la pena denunciar cuando realmente se es víctima de un delito. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absuelve a Dani Alves, exfutbolista del Barcelona, del Sevilla. Por ello, anula la condena de 4 años y medio de cárcel que le impuso la audiencia de Barcelona por la violación o supuesta violación a una joven en una discoteca, la discoteca Sutton de la capital catalana, en diciembre de 2022. En su sentencia, la Sala Civil y Penal de la Justicia estima por unanimidad el recurso presentado por la defensa del exjugador del Barcelona, lo absuelve de agresión sexual, lo hace al considerar que las pruebas practicadas en el juicio no permiten superar los estándares que exige la presunción de inocencia. El tema que hemos puesto sobre la mesa el día de hoy en Ángulo, voy a agradecer el criterio, la explicación, el análisis aquí dado por Carlos Lacasi, abogado penalista. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros en Ángulo. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias también a la jurista y analista política Malena Contestí por haber estado con nosotros en Ángulo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y Álvaro Farrás, analista político, también ha estado con nosotros con su criterio. Voy a agradecerle. Hasta una nueva oportunidad, Álvaro. Perfecto, muchas gracias, Ruth. Me despido, soy Ruth del Salto. Sigan con la programación del Canal de las Américas NTN 24.